Como definición sencilla de la probabilidad, podemos decir que es esta la posibilidad que existe de que un hecho se produzca entre varios posibles. Y en teoría es un modelo matemático que se encarga de analizar los fenómenos o posibles sucesos que existen para que algo tenga lugar. Por ejemplo, esto es como que tu equipo favorito marque gol, que gane la lotería o que simplemente lances dado y salga el número que esperabas. No habrán sido pocas las veces las que hemos salido a la calle y ha hecho un tiempo que no esperábamos, ya que habíamos visto las previsiones meteorológicas y no era lo que decían. El teorema de Bayes da respuesta a muchos de estos sucesos. Por ejemplo, que nos vayamos de casa y no sabemos el tiempo que ha hecho en nuestra ciudad, teniendo las probabilidades anteriores de conocer lo ocurrido, es decir, a priori, cuando incluimos lo que ha ocurrido, es decir, la información pertinente, la situación de A cambia, es decir, al ser una probabilidad condicional y descubrimos los sucesos posteriores. Fue Pierre-Simon Laplace un gran referente matemático que publicó la teoría analítica de la probabilidad y que hace que hoy la entendamos de tal forma. Estableció una ley que dice que la probabilidad de un suceso está determinada por el número de casos favorables partido el número de casos posibles. Antes de adentrarnos un poco más a fondo en algunos conceptos básicos sobre probabilidad, necesitamos unas definiciones necesarias que nos muestren que un espacio muestral, representado por la letra E, que se presenta como el conjunto de todos los posibles resultados dentro de una experiencia aleatoria, y que es un suceso, que es cada uno de los subconjuntos del espacio muestral, es decir, cada uno de los posibles resultados obtenidos a partir de un experimento. Existen diferentes tipos de sucesos. Están el suceso posible, que es cualquiera de los resultados que pueden presentarse, puede ser muy probable, poco probable o igual de probable. El suceso seguro, que está formado por todos los posibles resultados en un experimento y, por tanto, coincide con el espacio muestral. Y el suceso imposible, que es el que no contiene ningún resultado del espacio muestral, también definido como suceso nulo. Luego tenemos el suceso compuesto, que está determinado por dos o más resultados, y el simple, que está formado por un único resultado del espacio muestral y también es conocido como suceso elemental. Luego tenemos que dos sucesos A y B son compatibles si tienen un suceso elemental común, e incompatibles cuando estos dos sucesos A y B no tienen ningún elemento en común. Y luego tenemos el suceso dependiente, que es cuando, teniendo dos sucesos A y B, la probabilidad de que A ocurra se ve directamente afectada porque B haya ocurrido, y el independiente, que es cuando, teniendo dos sucesos A y B, pues la probabilidad de que A ocurra no se ve para nada afectada en que B haya o no ocurrido. Luego tenemos sucesos que están formados por todos los elementos de A y B mediante la unión de ellos, algunos que son a la vez parte de A y B, como la intersección de ellos, la diferencia determinada por esa forma que aparece, todo lo que expresa el suceso contrario, que es lo que aparece en el espacio muestral pero no pertenece a. Al haber jugado un poco con todos estos sucesos, se han determinado unas propiedades y características y axiomas que, dependiendo del tipo de suceso, sus uniones, intersecciones o el uso de la combinatoria, han podido extraer algunas conclusiones. Nos vamos a centrar en la probabilidad condicional o condicionada, que es aquella en la que los acontecimientos están condicionados a la ocurrencia de otro acontecimiento, es decir, que están ligados uno a otro y que a partir de que uno ocurra o no, da pie a otro. Para ella se establece la fórmula que la probabilidad de B sobre un suceso A es igual a la probabilidad de la unión de ambos sucesos partida la probabilidad de A. A partir de la probabilidad condicional se han establecido diversos teoremas, como el de la probabilidad total, que dice que si A sub 1, A sub 2 y todos los elementos en un conjunto son sucesos incompatibles 2 a 2 y la suma total, es decir, la unión de todo, resulta en el espacio muestral, se establece que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B sobre ese A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B sobre A sub 2, etc. Por otro lado, tenemos el teorema de Bayes, que es en el que vamos a profundizar un poco más, viendo las diferentes aplicaciones sobre la vida real, y dice que siendo A un conjunto donde la probabilidad de sus sucesos no puede ser cero
y D un suceso cualquiera donde se conocen las probabilidades condicionales, se establece que para encontrar la probabilidad a posteriori hay que dividir la probabilidad de los acontecimientos B sobre la hipótesis inicial de A por la probabilidad de A partido la probabilidad de B. Este teorema da respuesta a cuestionarios de tipo causal, predictivo y de diagnóstico. El cuestionario causal es aquel que describe la probabilidad de acontecimientos que son la consecuencia de otro acontecimiento, es decir, donde se conocen las causas pero no las consecuencias. Luego, en los cuestionarios predictivos, es la probabilidad de acontecimientos dada una información previa sobre la ocurrencia de los acontecimientos predictivos, es decir, donde sabemos, en el sentido inverso al anterior, sabemos las consecuencias pero no las causas. Y por último, cuestionarios de estilo diagnóstico, donde se sabe cuál es la probabilidad del acontecimiento causal o predictivo, dado que tenemos ya información de las consecuencias. Podemos encontrar el teorema de Bayes aplicado en diversos campos en la vida cotidiana, como por ejemplo el diagnóstico del cáncer o el desarrollo de videojuegos. Además es bastante significativo porque tradicionalmente la probabilidad se basa en experimentos que son repetibles y que tienen una confirmación empírica, mientras que estos, que son bayesianos, permiten probabilidades subjetivas. Es decir, que nos puede servir para indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades dependiendo de la información que recibimos en un experimento.